Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 25 que se llama Tesab. Tesab significa encomienda. La liyá de hoy es la número 3 y esta se encuentra en Levítico 11 hasta el verso 38. Vamos a comenzar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor te damos por este día que nos has concedido. Ayúdanos a entender de tu palabra, que tengamos un espíritu enseñable, moldeable a ti, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras almas, Señor. Desarraiga, Padre, de nosotros todo aquello que te ofende o que no te gusta de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, porque seres humanos somos imperfectos. Seres, Padre bendito, que muchas veces no aceptamos nuestros errores y te pedimos que nos ayudes, Señor, a través de tu revelación, a mirar, Padre, esos errores, esas cosas que a ti no te gustan, para poder cambiarla y transformar nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que seas tú trayendo palabra rema, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Baruch atah Adonai nothen haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Entonces vamos a comenzar del 11 al 38. La palabra del Eterno dice, esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de la paz que será ofrecido al Señor. Si le ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada, amasada con aceite, con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias. Presentará su ofrenda con tortas de pan leudado, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como tu contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de la ofrenda de la paz. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de la paz en acción de gracia, se comerá el día que la ofrezca y no dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio y el día siguiente se pondrá a comer lo que quede. Por lo que quede de la carne del sacrificio, será quemada en el fuego en el tercer día. De manera que si come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de la paz al tercer día, el que la ofrezca no quedará acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva. Si la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz, que pertenece al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda, o coma la carne del sacrificio de la ofrenda de la paz que pertenece al Señor, de esa persona será cortada de su propio pueblo. Después habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto o de la grasa de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerla, porque cualquiera que coma grasa de animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada de entre su pueblo. Y no comerá sangre ni de ave ni animal en ningún lugar en la que habitéis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de su pueblo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo,
Habla a los hijos de Israel y diles, el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda al Señor del sacrificio de su ofrenda de paz. Sus propias manos traerá ofrendas encendidas al Señor, traerá la grasa con el pecado, perdón, traerá la grasa con el pecho para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida ante el Señor. Y el sacerdote quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho pertenece a Aarón y a sus hijos. Y la daréis al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa recibirá la pierna derecha como su porción. Pues yo he tomado de los hijos de Israel de los sacrificios de su ofrenda de paz, el pecho de la ofrenda mecida y las piernas de la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los hijos de Israel. A la cual el Señor había ordenado que se le diera, no, perdón, el 35. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de la ofrenda encendida para el Señor desde el día que los presentó para ministrar como sacerdotes al Señor, la cual el Señor había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en que los ungió. Es la porción de ellos para siempre por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda del pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de la ofrenda de paz, que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí, en el día en que mandó a los hijos de Israel que presentasen sus ofrendas al Señor en el desierto Sinaí. Entonces ahí termina nuestra porción de hoy. Lo que a mí me gustaría resaltar, vemos que aquí dice que esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que se tiene que ofrecer al Señor. Aquí el requisito que pide es dar acción de gracias. Nos da el requerimiento nuevamente de lo que se necesita, da especificaciones nuevamente de quién se comerá esa parte de ciertas ofrendas, como ya vimos que se le iba a dar la pierna a Aarón y al que hiciera ese sacrificio. Pero me gustaría resaltar que esto ya lo había hablado anteriormente, pero me gustaría resaltar esto. Lo que es comida para el Eterno, pronto nos vamos a acercar a Levíticos 11 y vamos a entender qué es comida para el Eterno y qué es la comida que especifica qué es comida para los israelitas. Y en estos tiempos podríamos decir que hasta para su pueblo. Muchos han hablado de las leyes noádicas. Para mí, las leyes noádicas son aceptables siempre y cuando tú no conozcas la palabra del Eterno. Pero ya mientras tú vas avanzando y vas conociendo la palabra, tienes más conocimiento y debería de entrarte el deseo de querer hacer más cosas y subir de nivel. Cuando tú empiezas a hacer más cosas para el Eterno y subes de nivel, claro que más se te pide. Al que mucho se le da, más se le pide. ¿Qué quiere decir? Entre más conocimiento tú tengas, más se te va a pedir. Entonces, aquí vemos un punto importante en el verso 21. Dice, cuando alguien toque alguna cosa inmunda, cuando tú sabes y conoces qué es una cosa inmunda, empezando primeramente por las carnes, por los animales inmundos, tú lo menos que quieres hacer es tocar un animal muerto inmundo. Entonces, si ese animal es un animal inmundo para el Eterno, tiene que ser inmundo también para ti. Pero si tú dices que el Eterno ya limpió, por ejemplo, el camarón, el puerco y todos esos animales, entonces tú estás diciendo que para el Señor el Señor te mira que tú no eres inmundo, sino que tú estás haciendo algo bueno.
Pero miren, fíjense la importancia que dice el 21. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona que será cortada de entre el pueblo. Entonces, nosotros ahorita tenemos la oportunidad de arrepentirnos y acercarnos por medio de Yeshua, pero aquí no podía haber oportunidad de arrepentimiento porque no había arrepentimiento. Simplemente comían algo inmundo, tocaban algo inmundo y hacían la ofrenda de paz como si nada. Entonces esta persona ya era cortada, ya era desechada del pueblo, ya no podía pertenecer al Eterno. Por eso dice que el sacrificio de paz que le pertenece al Eterno, ya no puedes tener paz con el Señor porque tú ya estás transgrediendo. Entonces, ese es el punto que yo quería resaltar y yo creo que por mi parte sería todo en este momento. Ok, aquí comenzamos con la lectura de esta siguiente porción, la cual nos comienza hablando sobre una ofrenda por agradecimiento. Esta ofrenda por agradecimiento usualmente se traía cuando alguna persona ha sobrevivido de una crisis en su vida o corrió peligro, algo extremadamente, se puede decir que peligroso sucedió en su vida. Entonces, por esa razón, uno se acerca al Señor y le puede traer esta ofrenda de agradecimiento. Esto se me viene a la mente lo que está ocurriendo hoy en día con lo que hace la gente cuando hace lo que le llaman un voto o una manda. ¿Te recuerdas? Ellos quieren hacer esto en agradecimiento al Señor por lo que ha hecho en su vida, pero lo están haciendo de una forma equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque pues sabemos que ellos están, o estas personas están eh, trayendo su ofrenda o su sacrificio ante imágenes, las cuales pues sabemos que el Señor no se agrada de ello. Pero esta ofrenda de agradecimiento era simbolizada por unas hogazas o tortas de harina, en las cuales nos están dando, si no mal me recuerdo, como 4 diferentes tipos de hogazas, porque Gracias. unas son hogazas acimas, que son mezcladas con aceite, unas son obleas acimas untadas de aceite, otras son hogazas de flor de harina escaldada, que eran las que vimos anteriormente, que se freían, después se horneaban, y hogazas de pan leudado. Entonces, lo que yo veo es que se tenían que traer estas 10 de cada una. 10 diferentes, no, 10 hogazas de cada diferente tipo. En total eran 40 hogazas. La mitad era de harina, las cuales no usaban levadura o no eran leudadas. La mitad de la harina de esto se usaba para hacer 30 hogazas que no eran leudadas y 10 leudadas. Esto tenía una representación para el Eterno y para la gente que las traía, pues simbolizaban su bienestar, su alimento y que el Señor cubría sus necesidades básicas de su vida. Prácticamente
simbolizan la provisión que el Señor les está dando. Entonces, vemos que ellos tenían que traer estas tortas, pero en el versículo 13 nos habla acerca de las que son leudadas, pero estas no se ponían en el altar, porque vemos que se estaría Transgrediendo. se estaría transgrediendo y se estaría contradiciendo la palabra cuando nos dice que no se podía colocar pan leudado en lo que es en la mesa o en donde se ponían estas ofrendas. Entonces estas tenían que ser llevadas al altar para ser consumidas. Después vemos que hay una ofrenda que se puede decir que rechazada, porque se hace un voto o un donativo para una ofrenda festiva, pero nos da la instrucción de que tiene que ser comida en ese mismo día, y si algo sobra al siguiente día ya no te lo puedes comer, tiene que ser quemado en el fuego. Pero si esta persona tiene la intención de comer de esa carne, de esa ofrenda de paz festiva, después del tercer día, ya su ofrenda no puede ser aceptable. Pero debemos de recordar que aquí nos está hablando, no sé si tu traducción dice así, tener la intención. ¿En qué verso? Del 16 en adelante, del 16 al 18, porque nos habla en el 18, y si se tuvo la intención de comer de la carne después del tercer día, ya no es aceptable. No, no dice. ¿No dice así? La intención, no. Bueno, recordemos que cuando nos hablan acerca de que si tú tienes la intención, está hablando de que si tú lo pensaste, porque recordemos una vez más que dentro de la comunidad hebrea, el pensamiento es más castigado que la palabra hablada en sí, porque para uno expresar las palabras, uno tiene que pensar Ujú. primero. Entonces, si tu pensamiento te vino el comer eso, tú ya estás Pecado, sí. haciendo transgresión hacia tu ofrenda y entonces por lo consiguiente ya no es aceptada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado aún con nuestros pensamientos. Después del 19 en adelante nos está hablando de una carne que toque cualquier cosa contaminada. Eh, 19. Ujú. Entonces es como tú explicabas, cuando tú entiendes qué cosa es contaminación y qué cosa está no apta Consumo. para mezclarse con tus ofrendas o con esa carne que tú estás ofreciendo, eh, tú entiendes que tienes que tener cuidado con lo que tú estás comiendo. Por eso hoy en día, y bueno, tú lo viviste cuando trabajabas en el restaurante, que los rabinos judíos iban al restaurante a verificar que tú estuvieras
manipulando el alimento con sus utensilios, que tuvieras cuidado con la limpieza, Ujú. porque ellos hoy en día aún siguen todo esto, toda esta tradición de cuidar lo que ellos consumen, de que no sea contaminado, especialmente cuando tú, como en este caso, ellos que ordenaban la comida en este restaurante, sabemos que en un restaurante manejan todo tipo de carnes, de mariscos, entonces eso es a lo que ellos iban, a que su alimento no tocara algún utensilio que tú utilizaste primero para cortar, vamos a llamar un pedazo de cerdo o cualquier marisco que hayas puesto en una tabla o cosas así. Eso es a lo que se refiere cuando tú estás eh, tocando cualquier agente que contamine esa carne o ese alimento. En este momento también nos habla de la grasa y la sangre, del versículo 22 en adelante. Nos prohíbe el consumir grasa y sangre. Esto se aplica a todas las ovejas, todo el ganado, todos los chivos que han sido consagrados, o aunque no lo sean, porque, porque es algo que el Señor nos está prohibiendo y solamente Él sabe el por qué no puede ser apto para el consumo humano o por la razón que Él tenga, Él está prohibiendo eso. Entonces, también nos explica que toda persona que consuma de la sangre será separada esa alma de su pueblo. Todo esto es tanto espiritual como físico, porque al tú estar haciendo lo contrario a lo que el Señor está especificando, eh, el demás pueblo te va a separar, te va a hacer a un lado, porque tú estás siendo rebelde, siendo transgresor hacia lo que el Señor ya estableció y haciendo pues por lo consiguiente lo contrario. Después nos está hablando acerca de una ofrenda de paz o una ofrenda festiva hacia el Señor. Tiene que traer esta ofrenda con sus propias manos y la tiene que ofrendar. Tiene que traer la grasa, el pecho para mecerlo. Era un servicio o una ofrenda mecida, como se le conoce, la cual era para el sacerdote que hacía esta ofrenda o que presentaba esta ofrenda, porque él tenía que ofrendar lo que era la grasa del pecho y la carne en sí, esa es la que le pertenecía al sacerdote, asimismo como el muslo derecho o la pierna derecha. Entonces, todo aquel que era el que manipulaba esa sangre era el que se hacía acreditor o el que se llevaba esa carne. Y nos explican lo que el Señor estableció en Éxodo 40, cuando ellos fueron, se puede decir que apartados, que fueron ungidos para oficiar en el tabernáculo. Y es ahí donde yo tenía duda, donde yo me estaba equivocando y yo dije que ya habían sido, ¿cómo fue que dije? Ungidos. Ungidos para oficiar en el tabernáculo, pero ahí estaban siendo ungidos o apartados para en el futuro oficiar en este tabernáculo. Y aquí es donde el Señor les está dando esa porción que Él les había prometido cuando fueron ungidos como sacerdotes.
Y aquí apenas vamos a empezar a ver, bueno, más adelante lo que es ese oficiamiento o esa iniciación que ellos van a empezar a hacer. Y yo dije que ya habían sido, o sea que no, todavía no sucede eso. Apenas fueron ungidos y apartados para él. Así es. Bueno, es importante todo esto reconocer que la ofrenda de paz se llevaba cuando la persona veía un milagro o algo poderoso que el Señor se había manifestado en sus vidas. Hoy en día nosotros vemos la mano poderosa del Eterno, todavía se puede ver hoy en día, pero para ello nosotros tenemos que quitarnos de nuestra carnalidad, porque muchas veces nos podemos decir, ay, por suerte, ay, por casualidad, oh, fue sin querer, me pasó esto. Entonces no es casualidad, fue sin querer, no fue por tus fuerzas, sino ha sido por la misericordia del Eterno que te pasan cosas buenas. Entonces, tenemos que tener la humildad de agradecer al Señor y de mirar esas cosas. Cuando uno se despoja más de uno mismo, vemos todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, no es de que lo pasó porque tenía que pasar. Lo que también debemos de resaltar es que en la era mesiánica se van a continuar haciendo ofrendas de sacrificio comunitarios, pero ya no van a haber sacrificios personales, porque hemos visto sacrificios personales, perdón. Y la única excepción a esto será la ofrenda del agradecimiento. Esta ofrenda va a seguir en pie. Los sabios nos enseñan que la era mesiánica cesarán los tipos de plegarias de excepción, en excepción, las de agradecimiento. El propósito de los sacrificios personales es orientar a nuestra alma animal hacia la divinidad. Una vez que haya culminado el proceso de expiación y no tengamos ya deseos de pecar, este tipo de sacrificio se volverá obsoleto. Solo quedarán las ofrendas de agradecimiento porque su función es expresar el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, lo que siempre será así. Tampoco habrá que rezar por nuestras necesidades, para nada nos faltará, ya nada nos faltará. No vamos a rezar por enfermedad, por pobreza, por cosas del pasado. Las características de la sociedad serán en armonía, sensibilidad espiritual, y la plegaria solo consistirá en dar gracias, porque reconocemos continuamente la benevolencia y las maravillas de Dios. Ponemos énfasis en las plegarias de agradecimiento por la bondad de Dios. Perdón, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que estar bien conscientes de que esta ofrenda de agradecimiento de paz no va a cesar y que nosotros ahorita tenemos la responsabilidad de seguir transformando, lavándonos a través de esta palabra, de ser llenos del Espíritu Santo, que nos guíe, que nos ayude en medio de este proceso, porque no es fácil. Yo lo entiendo, no es fácil, porque yo también soy humano, yo soy una mujer en la cual también tengo defectos y virtudes y no soy perfecta. Y nadie de nosotros llega a una perfección. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de eso mismo, que estas instrucciones nos han dejado para entender lo que tenemos que cambiar de nuestras vidas, porque cuando venga la era mesiánica, esto ya no va a existir. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya estás perfeccionado, como decían en el Brihadashá, no recuerdo la cita, pero dice que seamos encontrados irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, tenemos que llegar a esa perfección. Y eso es a través por medio de la palabra, ver, escuadriñar en qué estoy fallando, mis pensamientos, hacia dónde se están enfocando, están engrandeciendo al Señor, lo están glorificando o lo están avergonzando. Entonces, eso es algo que tenemos que manejar día con día.
Bueno, por mi parte es todo, también por mi esposo. Vamos a terminar ahora en una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te agradecemos por esta porción, Señor, sabiendo y reconociendo, Padre, que tú eres merecedor de todo agradecimiento, Señor. Que darte las gracias día con día, Señor, el estar siguiendo orando por la iniquidad, por el pecado, por la transgresión, Señor, es un trabajo constante que tenemos que pulir en nuestras vidas, Señor, porque somos seres imperfectos, seres que erramos, seres que caemos, seres que tú nos levantas por medio de Yeshua, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto, Señor. Porque si no fuera por él, Señor, todavía estuviéramos trabajando en cosas vanas, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, perdón por todo eso que hemos hecho mal y que seas tú levantándonos, Señor, para poder estar en shalom contigo y poder entablar una comunicación directa contigo, Señor, a través de nuestro amado Yeshua. Gracias te damos, Padre, bendice a todas aquellas personas que miren o escuchen este video, Señor, que seas tú glorificando ante sus vidas. Yo no me canso, Padre, de pedirte por su salud, por sus finanzas, por crecimiento espiritual, Señor, que seas tú obrando, Padre, trayendo sanidad, apartamiento, santificación, Señor, y que toda actitud, Señor, sea quemada como holocausto en un altar, Señor, y que sea quitado de nosotros todo ello. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, no olviden suscribirse o darle like si eres nuevo, no olvides. Ahí en la descripción está todo lo que necesitas para tu estudio. Que tengas un bendecido día, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua. Bendiciones y shalom.